Hoy vamos a hablar sobre la luz. La luz resulta que pues no solamente calienta, sino, es decir, si está uno pegado a la fuente, pues tiene un rango calorífico, pero también depende de la fuente, porque los focos de halógeno, ya que no tienen una incandescencia en una frecuencia tan alta, pues incluso ya ni se calientan y a veces tienen más luz que la que estamos normalmente acostumbrados. Dependiendo cómo se genera la luz, pues es el grado de irradiación calorífica. La luz no solamente es calor, sino también es información, pero también es toxicidad. Es decir, la misma frecuencia en el espectro de radioelectricidad, como son precisamente estos celulares, nos generan toxicidad. Ha habido importantes estudios donde nos hablan que las emisiones radioeléctricas de las cuales estamos invadidos en todo el planeta, desde las compañías que se dedican a esto y los satélites en esta red radioeléctrica, realmente nos están causando efectos importantes. Y ahí viene la 5G, así que ya le puedo decir que vamos a estar en estos meses investigando y trayendo aquí importantes expertos para que nos expliquen cómo debemos de esperar esta toxicidad radioeléctrica que siempre se da. Hoy vamos a hablar solo sobre los efectos de la luz y el confinamiento que nos ha tocado pues vivir a nivel mundial desde hace ya vamos casi para 4 meses. Son casi 250 días que estamos confinados y pues muchas cosas hemos hablado acá de esta oportunidad, de este desafío, pero también de un efecto que genera pues perturbaciones de todo tipo en nosotros. Incluso nos estamos alimentando mal, estamos de malas, generamos estos estados de ánimo depresivo precisamente porque nos movemos muy poco. Así que hoy está con nosotros Carlos Servín, quien es ingeniero químico, así que él sí le sabe a los aspectos de la bioquímica, de la química, y pues obviamente la química está relacionada con los procesos de la física y también de las matemáticas, incluso de la geometría. Él tiene desarrollo de procesos químicos de la fisiología humana y también es investigador y conferencista mexicano, tiene un doctorado honoris causa, ahorita le vamos a preguntar de qué. Y también tiene este llamado a la alquimia, ahorita le vamos a preguntar esta alquimia que él conoce de qué va. Carlos, muy buenos días, un gusto tenerte aquí en el programa para desarrollar este viernes a gusto. Tenemos 45 minutos para hablar de varios temas. Háblame sobre ti y por qué un ingeniero, por cierto, que son de repente medio intensos y un poco como ratones de laboratorio. ¿Por qué estaría relacionado con convertirse en un comunicador y un aficionado a la alquimia? Cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, hola, muy buenos días a tu público. Un placer estar contigo. Al revés. Mira, eh, lo primero que me gustaría que supieras es que durante muchos años trabajé como experto en rayos X. Mira. Me tocaba estar produciendo químicos para el revelado de placas radiográficas. Muy bien. Yo trabajé vendiéndolos al Seguro Social y Sí. me tocaba estar en las puertas de los hospitales en el área de urgencias. Sí. Entonces fui aprendiendo que cada vez que te tomas una placa, te meten una cantidad de radiación Sí. y si te dan además un medio de contraste, están metiendo una toxina que va a generar algún efecto en tu cuerpo. Sí. Platicando con todos los médicos en estas áreas, pues yo siempre los cuestioné si tenían algún método para quitar la toxina que generaba la radiación. Y su respuesta fue siempre que no, que su trabajo era hacer el diagnóstico mediante los rayos X y lo que sucediera después con las personas, pues no era de su incumbencia.
Con los cambios de tecnología se dejaron de usar las soluciones para revelar las placas. Recordarás que llegaba uno al hospital, te tomaban la radiografía y te entregaban una placa. Durante varios años nos avisaron con anticipación. Yo asistía regularmente al RSNA en Chicago, era la Convención Mundial de Desarrollo de Tecnología en Diagnóstico por Imágenes, y entonces nos dio tiempo de buscar una nueva opción de trabajo, obviamente. Yo había tenido una historia personal en la que mi papá había sufrido EPOC, y durante muchos años me tocó ayudarle a resolver su problema. Entonces empecé a juntar mucha información de cómo resolver situaciones de toxicidad. El EPOC que había sufrido mi papá fue por un gas que se llama freón, es un gas de refrigeración. Sí, que son vecinos del radón, del xenón, de estas tierras de los lantánidos. Cuéntame, entonces el interés tuyo es ir en la búsqueda de algo que no tendría que ser tan agresivo, porque viste de cerca cómo se afectaron muchas personas y entre ellos tu papá. Adelante. Así es. Entonces empecé a buscar alguna tecnología que me ayudara a resolver varios de estos problemas. Y encontré que todos tenemos un cuerpo bioeléctrico, sí, un cuerpo que la medicina no utiliza mucho, y es un campo de información. Entonces empecé a investigar, me hice discípulo de muchas técnicas, tecnologías. He conocido maestros chinos, maestros hindús, maestros indios americanos, muchos maestros mexicanos de culturas ancestrales. Sí. Y entonces fui entendiendo que hay algunos principios que tenemos que respetar. Nuestro cuerpo no solo es físico, tenemos un biocampo, y este biocampo es donde se genera toda la información que nos estructura. Entonces nosotros somos un campo que es interferido por muchos campos. Sí. Después de la parte de rayos X, que es solo una pequeña parte, empecé a meterme a todos los campos sutiles. Cuando empezó la técnica de electrificación del mundo, esto de las pandemias que hoy estamos padeciendo no es nuevo. Hay un libro que se llama Invisible Rainbow, donde se hace una investigación sobre los últimos 200 años y las técnicas de electrificación que ha habido en el planeta. La más importante fue la pandemia española de 1918, y coincide con la forma en la que se empiezan a transmitir señales de radio y señales telefónicas. Y así hay toda una historia, después el uso de los sonares, el uso de los radares profundos, el uso de las señales satelitales. Hay una coincidencia con el lanzamiento del pájaro madrugador y la fiebre de Hong Kong. Luego vienen cosas que Nikola Tesla, a principios del siglo XX, proponía. Él decía que existía una malla eléctrica alrededor del mundo y se podían enviar señales. Y en Estados Unidos hay una cosa que se llama el proyecto HARP, sí, que con toda seguridad lo conoces. Y entonces la técnica de electrificación del mundo ha cambiado. Luego viene 2G, luego viene 3G, luego viene 4G, y estamos en la puerta de 5G. Entonces, aquí sucede que en el mundo está habiendo cambios que son más rápidos que la forma en la que nos venimos adaptando. Como ingeniero te puedo decir que tu cuerpo tiene una vibración particular. Cada órgano tiene un punto en el que vibra, un valor específico. La salud eléctrica de una persona, la salud de una persona depende del flujo eléctrico. Y hay un rango muy específico entre 0.7 y 0.9 milivolts. Entonces, este rango de salud, cuando tú estás abajo o arriba,
tienes algunos procesos de enfermedad. Sí. Y es donde se empieza a ligar con la química. El pH es un valor químico y depende fisiológicamente para que tengas la capacidad de intercambio electrónico. Sí. La vitalidad de una persona es total y absolutamente eléctrica. Sí. Cuando reduces la capacidad de mover electrones, esto es que tu pH está alto o está bajo, sí, tienes enfermedades. Y tiene que ver mucho con la alimentación, con la forma de respiración, con el pensamiento, con las energías que están en tu entorno. Carlos, esto empata muy bien con los conceptos de la unicidad del ser que ya los sabios y los alquimistas de China, de India, de Mesoamérica y del Perú nos habían contado, nos habían relatado. Pero la diferencia que tenemos de 3000 años acá es que ahora la física nos está regresando a un entorno de una interacción como tú hoy la explicas de manera excelente, en donde interrelacionamos nuestros campos bioelectromagnéticos con los campos bioeléctricos que están generando las tecnologías en los últimos 100 años. Y el efecto de esta irradiación es una modificación biocelular, bioquímica, que nos causa diferentes perturbaciones. Entre ellas, obviamente, las somáticas que se manifiestan fisiológicamente. Y uno de los sistemas que más se vulnera, y es bien interesante porque ya lo referiste, es nuestro sistema inmunológico. Ya hablaste de las diferentes radiaciones radioeléctricas de los equipos, de los sonares, de la telefonía, luego la electricidad que propuso precisamente Nikola Tesla y que no alcanzó a realizar en esta energía libre, que sigue estando este paquete por entrar en el futuro, que va a ser bien interesante, la energía fría. Y qué decirte ya de los celulares, lo que vino a complicarlo todo, lo que nos permite, gracias también hoy a la neurofisiología, el entender que una modificación de campo radio y bioeléctrico automáticamente nos va a afectar el pH, por lo tanto nos va a afectar el caldo de cultivo de virus y bacterias, obviamente nos va a afectar el sistema inmune. Y ya te quiero decir, se lanzaron las antenas de 5G en algunos sitios del planeta por estas super compañías de conectividad, entre ellas precisamente la compañía de Tesla, de Elon Musk, que subió precisamente el cohete apenas a la estación espacial hace un par de meses en un convenio con la NASA. ¿Ante qué escenario estamos, Carlos? Si esto ya es un hecho, que lo es, tenemos que tener más cuidado en términos de nuestro fortalecimiento y estamos entrando a una nueva biodinámica y yo diría una nueva época radioeléctrica. Yo tengo aquí a menos de 1 metro, como todos, un celular. Y hoy te doy un dato. El 75% de las interacciones de las emisiones en Internet ya son por los celulares. Así que, Carlos, ¿ante qué estamos? Explícanos. Bueno, mira, una pequeña parte es la interacción de la luz azul. Cuando tú estás observando tu pantalla, sí, estas tienen un filtraje. Sí. No solo producen luz azul, producen luz de diferentes tipos, pero hay un pico. Hay unas gráficas que podemos consultar que está el espectro electromagnético visible, va del infrarrojo al ultravioleta, pero en el caso de los celulares en particular se quedan algunas luces para que capten mayor tu atención. Sí. Inclusive hoy los celulares tienen un modo en el que puedes cambiar el color de pantalla en la noche. Sí. Fue una cosa muy requerida porque la luz, cuando impacta tus ojos, va a generarte una especie de adicción, porque a nivel cerebral no vas a reconocer cuando es de noche y dejas de producir algunas cosas muy importantes como melatonina. Es algo que profundamente tu cerebro va a ser impactado, porque la luz azul, por ejemplo, cuando está atardeciendo,
hay una intensificación de la luz azul, Sí. pero tu cerebro reconoce que cierras el ciclo y entonces empiezas a producir la química cerebral para irte a dormir. En el estado del sueño, es el equivalente a una tercera parte de la vida de cualquiera de nosotros, pero es el momento en el que te reparas. Hay toda una estructura que debe de respetarse. Sí. Tienes 2 ciclos básicos. De las 6 de la mañana a las 6 de la noche, tu cuerpo produce energía y puedes utilizar toda esta energía para hacer trabajo. Y de las 6 de la noche a las 6 de la mañana, Sí. Tu cuerpo se desintoxica. Este empalme, este círculo, cuando tú lo rompes, como lo estamos haciendo actualmente, Sí. vas a tener muchos efectos laterales. Sí. Uno de los primeros problemas que hay es una deficiencia de sueño profundo. Como adultos, todos tenemos 5 minutos, 3 veces en 8 horas, ingreso a la fase REM de sueño. Es la fase más profunda en la que tu cuerpo se va a autorregenerar. Sí. Si tu cuerpo deja de optimizarse, tú vas a empezar a tener un proceso de desarrollo de problemas crónico-degenerativos. Sí. Aquí hay algo muy interesante. Tu cuerpo, de manera natural, toda tu vida, produce una cosa que se llama hormona de crecimiento. Son algunos nanogramos que cuando tú vas a dormir, sobre todo si lo haces entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, tu cuerpo lo puede utilizar. Sí. Cuando las personas rompen estos ciclos normales, van a empezar a una acción que se llama la rampa del envejecimiento acelerado. Sí. Durante los últimos 14 años, yo vengo participando en una asociación que se llama A4M. Es la Sociedad Mundial de Medicina Antienvejecimiento. Sí. El doctor Ronald Clance y el doctor Robert Gottman son los fundadores de esta asociación y empezaron a trabajar para revertir los daños fisiológicos generados por un mundo lleno de toxinas. Claro. Hay muchísima información sobre cómo la alimentación, por los desequilibrios en los azúcares, en las grasas, en los nutrientes, te puede generar un problema de obesidad. Si estás muchas horas sentado frente a un ordenador, tienes varios efectos laterales. El primero es que visualmente vas a tener un bombardeo constante, muy en particular de esta luz azul. Sí. Y luego vas a tener efectos laterales. Si tienes un problema de insomnio o lo empiezas a desarrollar, vas a tener una mala autorreparación. Sí. Y entonces de ahí vas a tener una cascada de problemas que van a ir desarrollándose. Entonces, esto nos abre una posibilidad de encontrarnos con una estrategia de manutención y regulación sobre toda esta invasión que por alimentación, por la radioelectricidad tóxica, podemos mantener de mejor forma nuestro cuerpo. Ya nos diste un dato importantísimo, es decir, no solamente debemos de irnos a dormir porque nos los dicen nuestras buenas costumbres, sino necesitamos la melatonina y necesitamos desencadenar todos estos metabolismos de la reparación celular para que nuestro organismo esté funcionando en el mínimo, deja tú el máximo, en el mínimo aceptable. Y esto tiene que ver con las frecuencias y obviamente la luz, porque el color de la luz va a tener que ver con la frecuencia que tiene. Y el envejecimiento, porque esto pues lo hemos revisado en la literatura científica que estudian los neurofisiólogos. El ADN tiene unos taponcitos que se les llaman telómeros. En la medida que vamos perdiendo los taponcitos, la replicación de las células va perdiendo la eficiencia de la información. En la medida que conservamos los telómeros, vamos a conservar
menor cantidad de proceso de envejecimiento, ¿esto es correcto? Y si el rango de azul es el que necesitamos, que nos permitas conocer cómo lo podemos detonar en nuestros aparatos, en nuestras vidas, cómo buscamos el color azul del atardecer para reforzarlo después de las 10 de la noche. Adelante, Carlos. Mira, sí, tienes absolutamente toda la razón. Hay un premio Nobel que se dio en el año 2012 en el que la investigadora Elizabeth Blackburn descubrió sobre los telómeros. Te puedo decir que en realidad nosotros somos un campo de información. Nosotros venimos corriendo una serie de programas que se pueden modificar. Hay una técnica que se conoce como biohacking. El biohacking es cambiar la programación de una persona. Hoy, esto nos hace ser biocomputadores cuánticos. Así es. De hecho, nuestro ADN es el canal de la información que venimos trayendo desde nuestros ancestros. Es el equivalente de nuestra información del disco duro de una computadora. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, pero cuando tú juntas un óvulo y un espermatozoide, se forma, las primeras células se llaman mórula. Y estas células van a desarrollar todo un programa porque se va desdoblando. Tú vas a tener el proceso de una gestación de bebé y no tienes que irle diciendo, a ver, o le pones el cabello, le pones los ojos, le pones el hígado. No, ya es un programa. Nosotros como humanos no lo vemos así, pero somos la síntesis de miles de años y de miles de personas que fueron nuestros ancestros. Y nosotros solo venimos desarrollando un programa. El programa inicia en la concepción y prácticamente finaliza cuando tiene uno alrededor de 25 años. Lo impresionante es que solo existe el programa de crecimiento. No hay un programa de envejecimiento. Cada persona va a envejecer de una manera diferente dependiendo del nivel de toxicidad, de estrés, de alimentación, de deficiencias o de excesos. Y entonces, por eso es que vemos un muy amplio rango de personas con diferentes cuadros de envejecimiento. Ahí entra lo que yo me puse a estudiar, el tamiz químico. En todo esto que te estoy comentando, hay mucha información porque hay premios Nobel. Hay premios que se dieron, como fue el de Otto Wallner en 1933, en el que describe todo el proceso del cáncer. Y él habla de utilizar cesio, que es un elemento químico, para quitar los procesos de tumoración. La investigación está hecha la patente, está hecho todo, pero la información no se ha utilizado. Y así hay muchas investigaciones. En el año de 2002, 3 médicos demostraron que el 90% de las enfermedades tienen su origen en el estrés. Así como la doctora Blackburn demostró que si una persona puede mantener sus telómeros, imagínate que es como una agujeta, el DNA, y las terminales son los telómeros. Cuando tú metes y sacas la agujeta de los zapatos, muchas veces se va rompiendo esto, se deshilacha la agujeta, y entonces ya no se puede meter. Técnicamente es lo que está diciendo la doctora. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es reprogramarnos, reaprender. Yo vine aprendiendo una técnica que se llama biofísica aplicada, y es en donde se junta la electrónica, la medicina, la computación, la física cuántica, la química cuántica, la biología. Hay algunos personajes muy interesantes, como te podría mencionar a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, a Greg Braden. Ellos son algunos físicos, médicos, neurólogos, que están haciendo estudios en los que hablan de cómo el cuerpo bioeléctrico puede tener una
reprogramación. Sí, Y tienes toda la razón. Nosotros nos movemos en base a vibraciones de frecuencias. sí. Aquí te quisiera mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, el publicista de Hitler, de apellido Goebbels, hizo una Goebbels, sí. modificación. John Hizo Goebbels, una sí. modificación, en la frecuencia de afinación de los instrumentos. Sí, Pasó de 432 sí. a 440 Hz. Y ahí le puso en la torre a la frecuencia armónica. Exacto. Entonces, no es de hoy que tenemos un problema. Ya tiene un tiempo y lo estamos ignorando. Sí. Amén de que la tierra hoy está sobreexplotada. Tú puedes comer lo más Sano. especializado o puro que quieras, pero jamás vas a encontrar productos libres de toxinas, Sí. libres de pesticidas. No sé, debes de tener la información. Incluso de hoy los alimentos del mar ya tienen nanopartículas de plástico, todos. Es increíble. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque hay mercurio, hay una serie de elementos de lo que nos estamos nutriendo, dizque es sano, pero dizque estamos ya contaminando todo nuestro entorno, Carlos. Pero no solo es los elementos, la radiación. Con los eventos de Fukushima y de Rusia, hay toxicidad, bueno, hay radiación en el planeta que jamás hubiéramos imaginado. Sí. Todo esto es muy interesante porque como humanos, nuestro DNA, nuestro RNA, se pueden adaptar. Pero nosotros hemos ido generando artificialmente esta red de transmisión eléctrica y también tenemos que irnos adaptando. Sí. Te aseguro que hoy, tú, yo y cualquiera de los que estamos en el planeta, tenemos cuando menos 50 veces más toxinas, 50 veces más radiación y muchas veces más que nuestro bisabuelo. Increíble. Nos hemos ido adaptando y tenemos esta capacidad de adaptación. Déjame decirte un dato. Dale. Los telómeros se pueden regenerar. Se pueden volver a convocar. A ver, aquí hay un comentario que quisiera nos regales en relación a lo siguiente. Si bien es cierto que estamos con más toxicidad y más amenazas, pareciera ya contundente que la mejor forma de crear un modelo y una estrategia de reintegración de los códigos originales, fíjate, están en el sonido, en el color y en la geometría. Este es el futuro de la medicina, porque entonces un día que esto ya se configure de una manera abierta y bien desarrollada para todos, que es el camino justamente que tú llevas y que sé que llevan muchos investigadores en términos de los premios Nobel, tenderíamos a generar un metalenguaje que sea regalado o emitido con una reprogramación a través del sonido y la luz. Y si esto se logra, estamos hablando de una nueva cultura en la Tierra, Carlos. ¿Para allá vamos? ¿La nueva medicina? Así es. Mira, aquí te tengo que mencionar que cada uno de nosotros como humanos tenemos un toroide. Sí. El centro de nuestro pecho, donde se aloja nuestro corazón, es donde tenemos un toroide que se sincroniza con el mundo y es lo que nos permite intercambiar energía. Hay una propuesta muy interesante para generar energía libre. Algo que antes de pensar en todo esto necesitamos hacer es revisar la bioelectrónica de nuestro cuerpo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos hoy un teléfono inteligente tan pequeño, tú puedes pensar en este equipo en los años 50. Sí. Era un edificio de 4 pisos y 2 calles. Sí. Hoy cabe en tu bolsillo. ¿Qué fue lo que cambió? Pues es la dimensión de la exposición y la potencia a todas estas radiaciones. Bueno, intrínsecamente cambió la pureza con la que puedes tener cosas como el silicio. Así Mira, es. el silicio es el tercer elemento más abundante en la Tierra. Sí. Y todos nosotros necesitamos hacer
una evolución. Sí, Se ha hablado mucho de esta época como un cambio y el desarrollo del cuerpo cristalino. Nuestra química básica es de carbón. Si exacto. tú te expones al sol, el sol, porque ha aumentado la radiación, Sí, te va a quemar. sí. Pero un ejercicio que vamos a tener que hacer es empezar a consumir silicio y desarrollar un cuerpo cristalino. A Si ver, lo Carlos, haces, tú que eres muy conocedor de las configuraciones moleculares, ¿hay elementos que están intermedios o son puente en comportarse como minerales, pero que también al mismo tiempo tienen las particularidades de los cristales? Uno de estos elementos precisamente es el silicio. así Incluso, es. y aquí voy a conectar con otro tema. ¿Te imaginas qué pasaría si parte de nuestra estructura del ADN formara parte del silicio, nuestro radioelectricidad, nuestro cambio bioeléctrico? ¿Te imaginas cómo se podría exponenciar en términos de la cantidad de datos, en términos de la cantidad de reconfiguración y de la biomasa? Hacia allá va la humanidad en términos de incorporar el silicio en sus pares del ADN, para allá va. Bueno, eso es lo que yo estoy investigando, es lo que estoy proponiendo, Y consta que no porque nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Sí, no, es no, no, nuestra no. primera conversación. Sí, es un placer, verdaderamente platicar con alguien tan informado, tan culto, porque eso es lo que es el siguiente paso. Mira, evolutivamente vamos a estar expuestos a un campo de vibración. Lo que producen estas ondas del 4G, el 5G, son vibraciones. Sí, No lo sentimos sí, porque nos hemos ido adaptando, sí, pero nuestro cuerpo va a tener una mayor exposición a vibraciones. Entonces, si queremos trascender esta barrera de sí, evolución, sí, necesitamos avanzar una octava. sí, Y si tú ves la tabla periódica, el carbono está aquí y sí, una octava adelante está el silicio. exactamente. Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que tú tienes un vaso de cocina normal y un vaso de laboratorio de química. No sé si recuerdas que estos vasos de laboratorio de química son muy delgados, pero son muy resistentes. Sí, así es, no se rompen. Bueno, Es más, se la única caían en el diferencia, laboratorio los que llevamos química en la prepa, ¿sí? se caía el vaso y no se rompía. Bueno, la única diferencia entre el vaso común y el vaso de química es que tiene boro, se llaman borosilicatos. Los Exacto. vasos son silicatos Silicatos de normales. boro. Ujú. Ajá, entonces el boro te va a dar una propiedad muy interesante a la resistencia térmica. Aquí hay cosas de química muy elementales que a Sí, veces necesitamos recordar. sí, claro. Eh, Nosotros somos más del 70% agua y Sí. entonces necesitamos tener electrolitos Sí, la base en el agua. hidrogenada y un puente de electricidad que haga la conectividad. Así es, pero nosotros necesitamos todos los elementos. En la Tierra hay 84 elementos disponibles, Sí, desde el litio hasta el uranio. sí, El hidrógeno no lo menciono porque el hidrógeno, cuando tomamos agua, lo estamos incorporando. De manera natural, nuestra electricidad divide el OH y el H. sí, Tienes el H más y el OH menos. sí. Este H más te da la capacidad de transferencia electrónica en tu cuerpo, Ahí está. que es lo que te va a dar vitalidad. Sí. Una de las últimas técnicas antienvejecimiento es que a la gente le den hidrógeno, Sí. pero si toma agua de buena calidad, lo puedes producir de manera natural. Ahí está el tema. Así es. Mira, Entonces, quisiera interrumpirte un poco para darle salida a los comentarios. Tenemos mucha gente que nos está viendo. Dice Anne Evelyn, buenos días desde San Antonio. Dice Blanca Muñoz, por favor amigos,
Nos encanta saber en qué ciudad están porque eso nos permite sondear nuestras regiones donde ustedes nos escuchan. Blanca Muñoz, cuerpo bioeléctrico. Sí, Blanquita, cuerpo bioeléctrico, eso es lo que somos. Biocomputadores cuánticos. Dulce Sepúlveda, buenos días desde Monterrey. Carlos Ledesma, ya estoy contigo, gracias Carlitos. Dulce Sepúlveda dice adelante. Carlos, si veo el Facebook o el YouTube por la TV en vez del celular, ¿es mejor o es peor? ¿Qué nos recomiendan para que lo vayas anotando, Carlos, y demos respuesta? Anne Evelyn, Carlos, gracias por toda esta información. Lucy Torres, Ariel Plata, Leticia Alejandrini dice, excelente está el programa, dice Sepúlveda, ¿de qué materiales podemos fabricar una casa que bloquee estas ondas nocivas? Y más adelante dice, nueva medicina, sonido, color, geometría. Wow, Dulce Sepúlveda. En la Tierra las diatomeas contienen silicio. Dice Ariel Plata, que le sabe mucho a esto, dice que el conocimiento es uno y todo esto ya lo sabían los antiguos alquimistas. Dice Sepúlveda, la zeolita climplotita es un desintoxicante muy poderoso que se usó en Chernobyl para efectos de la descontaminación o la purificación de los cuerpos que estaban contaminados. ¿Cuál es la mejor agua? Blanca Muñoz dice que está en México. Clara Valencia dice que cuál es la reprogramación. Bueno, pues seguramente tendremos más conversaciones contigo. Yo tengo muchas ganas para abrir una vez a la semana o cada 15 días contigo, que te quiero proponer, Carlos, una sección que se llame Ciencias de Frontera, para estar revisando precisamente estos nuevos paradigmas que ya son una vanguardia en el mundo y que hace falta tenerlos aquí, y que esto nos lleve a preparar un foro holístico de ciencias de frontera que me gustaría que coordines, de tal manera que tengamos expertos en anatomía, en física, en matemáticas, en geometría, y vayamos montando un foro de estos que hace mucho falta en México y en Latinoamérica. ¿Cómo ves, Carlos, si lo organizamos pronto? Muy interesante, muy interesante. A ver, de las preguntas que ahí están al aire, ¿podemos obtener la luz azul y de qué manera? La otra es, ¿qué tipo de casas podríamos tener si necesitamos apagar los celulares y los módems todas las noches? Esto ya lo he recomendado en muchas ocasiones. Y también si el uso y cómo debemos usar estos cristales que ya no son ni sales, sino más bien es un intermedio entre mineral y cristal. Cuéntanos, van estas tres preguntas. Ok, mira, el silicio se conoce como un semiconductor y cuando se ha ido purificando, ha ido haciendo posible la nanotecnología. Hoy la combinación de silicio con algunos otros elementos como silicio boro, silicio molibdeno, han sido gracias a que se pudo miniaturizar la tecnología. Hoy prácticamente existe la computadora cuántica y tú puedes acomodar la información en los espacios de los electrones. Eso es posible, es una tecnología que se está desarrollando. Sí. Eso lo podemos incorporar en nuestro cuerpo. Es algo que de las tecnologías que podemos hablar un poquito más adelante. Sí. En cuanto a las diatomitas y a las zeolitas, son tierras que se utilizan efectivamente para desintoxicar la radiación. Sí. Yo te empecé hablando de mi experiencia en la parte de rayos X, sí. porque quizás fue algo, aquí cabe mucho el comentario de que hoy, con más de 100 años de uso de los rayos X, sí. todavía no se tiene toda la información para tener la seguridad completa en su manejo. Sí. Cabe mencionar que los esposos Roentgen, una vez que ellos descubrieron este efecto de la radiación sobre el cuerpo y hacerlo translúcido para ver las fracturas, ellos mueren por la radiación recibida. Sí. Y entonces, bueno, eso te da prueba de que muchas veces tenemos tecnología más rápido
de lo que aprendemos a usarla. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy estamos como consumidores demandando más y más y más velocidad. Tú debes de recordar que hace 30 años que empezaron a aparecer los beepers, Sí, no existían los teléfonos inteligentes. así es. Y empezamos a pedir, bueno... Todos los si ya usábamos en el cinturón y estábamos con el pip, pip, pip. Sí, pero fuimos nosotros los que empezamos a demandar, pues si ya se puede hacer esto, pues se podrá hacer alguna otra cosa. Sí. Te voy a hacer un comentario muy fuera de esto, pero tiene una relación muy interesante. ¿Te tocó ver Volver al Futuro? Claro que sí, pues ya iban en la tercera edición y pues los personajes, los actores ya están pintando canas y el otro pues ya es un ancianito. Dale. Bueno, pero el comentario es que cuando lo vimos, al menos yo cuando lo vi, yo me quedé impactado y dije, ¡wow! Sí, Quiero eso. sí, Lo que va sucediendo con la tecnología es que hoy nos la presentan como algo futurista. sí. Fue lo que pasó en Volver al Futuro, pero con el transcurso de los años, después de 30 años, tenías más del 80% de los objetos que se habían presentado en la película como futuristas. Sí. ¿Qué significó esto? Bueno, y también la información está adelantada, por ejemplo, en esta caricatura del espacio que todos veíamos, ajá, los supersónicos, ¿sí? Y también está cargada en una liberación de conectividad que precisamente Rupert Sheldrake habló de los campos morfogenéticos, que planteaba que todo está interconectado y hoy tiene la cátedra de biología de Cambridge porque él propone que el universo cuántico no solamente tiene vida, sino estamos intercambiando conciencia con él en todos los confines que tiene, donde la distancia incluso no existe. Esto hacia unos, te lo puedo asegurar, al menos de aquí a 20 años, vamos a cambiar la forma radicalmente de comprendernos como parte de una estructura consciente, más que ingenieros tratando de cambiar y modificar todos los planetas que podamos descubrir y seguir contaminando nuestra mente y nuestro subsuelo de la Luna, de Marte y de Júpiter. Precisamente algo que tiene que cambiar en nosotros es esta conciencia. Sí. Mira, hablar del desarrollo del cuerpo cristalino no es decir, ahora tenemos una capacidad para seguir rompiendo, sino es una capacidad de evolucionar en conciencia. Claro. Hoy se está hablando del paso de la tercera a la quinta dimensión. Sí. Y no es otra cosa de que a nivel universal vamos a entrar a una cosa que se llama el cinturón de fotones. Inclusive hay muchas predicciones. Sí. Todavía yo no alcanzo a comprender cómo los mayas descubrieron que un ciclo de giro alrededor del universo es de 26.400 años. 25.920, 12 fracciones de 2.160. Bueno, tienes más exacto el dato. Pero ese conocimiento es ancestral, no es de hoy. Así es. Entonces, imagínate. Es como si fuera un regalo estelar. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a integrarnos con el mundo. A mí me parece como si nosotros fuéramos extraños a la Tierra, porque somos los únicos animales terrestres que no tenemos la protección que da la Tierra a todos los animales. Por eso tenemos que andar vestidos. Es como si fuéramos extraños en nuestro propio planeta. Así es. Y entonces necesitamos integrarnos eléctricamente con el planeta. Esa sería la solución perfecta, porque si te integras bioeléctricamente, es como si nuestro instrumento se afinara con el otro instrumento y empezaríamos a detener las perturbaciones. Primero bioeléctricas y después bioquímicas, y automáticamente nos sanamos nuestras culturas, sanamos al mundo y saltamos al espacio biocuántico estelar. Vámonos a las preguntas porque tenemos que ir cerrando, Carlos. Antes que nada,
si puedes regalarnos 3 comentarios muy ligeros, muy rápidos, por la premura. ¿Cómo conseguimos el color azul que nos ayuda para generar estos bioquímicos que nos ayudan durante el sueño? ¿Cómo nos defendemos de esta toxicidad radioeléctrica? Y también nos preguntan sobre cómo nos afectan estas radiaciones utilizando todo el día los celulares y las computadoras. Un comentario por cada uno. Gracias. Bueno, mira, primero, debemos de dejar de tener tanto tiempo de exposición a los equipos electrónicos. Sí. Aparte de la luz azul, también lo que hacen es que te van resecando el ojo. Sí. Una enfermedad de tecnología es el ojo reseco, sí, porque parpadeas menos. Sí. Ahí la recomendación es que estés una hora, despegues, hagas 5 minutos algún otro ejercicio, te hidrates, sí, porque la hidratación va a evitar que se te reseque el ojo. Sí. Esa es una. Si puedes optar por tener un equipo como una televisión, puedes enlazar tu teléfono con una televisión y ver tu Facebook en la televisión, reduces la sobreexposición a la luz azul, sí, porque aunque también la televisión emite luz azul, su pulso es menor y menos incidente sobre los ojos. Sí. Hoy algo que la luz azul ha causado por el encierro es que estemos muchas horas sentados viendo televisión, así aparte de las computadoras, aparte de los teléfonos. Sí. Entonces, igual tienes que hacer un proceso de desintoxicación. ¿Cómo lo haces? Cierra tus ojos. Hay un ejercicio que te recomiendo mucho que hagan. Dale. Es de 15 segundos. Atención, amigos. Te vas a ver en el espejo, sí, frente a frente, sí, y lo único que vas a hacer es intentar forzar tu músculo ocular a ver tu hombro derecho 15 sí. segundos. Cuentas 15 segundos, regresas a verte al espejo. Sí. Luego vas a tu hombro izquierdo, haces 15 segundos, sí, regresas al espejo. Sí. Vas del espejo a la parte superior izquierda, regresas al espejo. Sí. Y vas del espejo a la parte superior derecha, regresas al espejo. Este círculo se tarda 60 segundos, pero es para reprogramar la mente. Gracias. Y de nuestras casas y de nuestros equipos. De nuestras casas, pues mira, en la casa hoy hay lo que se llama una jaula de Faraday. Sí. La inmensa mayoría de las casas tienen más hierro y más acero del que contenían antes. Sí. Hay una técnica en la que puedes forrar las paredes de un metal muy parecido al aluminio y va a hacer que las ondas reboten hacia afuera. Sí. Y hacia adentro tienes que aterrizar. Sí. Hay algunos equipos que van a generar neutralizadores de ondas. Sí. Hay varios, no son unos, no te puedo mencionar ninguno en particular, sí, pero hay que dejar de tener las jaulas de Faraday. Como lo comentaste, es muy importante apagar por la noche los equipos. Eso sí lo podemos hacer, no dormir a 1 metro con un celular encendido, eso ya debería de estar completamente cero, y también hacer un switch apagado de todos nuestros equipos radioeléctricos, incluso el microondas. Así es, el microondas de hecho debes de sacarlo de tu régimen alimentario. Sí. Aurora Mar de Cuernavaca, México, dice Luz María Martínez, ingeniero Carlos, muy buen programa. ¿Cómo sabemos que el eje de la Tierra cambió su posición, que tanto afecta al ser humano con respecto a las enfermedades actuales? Esta derivación magnética, Carlos, yo te convoco a que tengamos todo un programa, porque a nivel geológico, el manto electromagnético de la Tierra tiene variaciones. Merece un programa solamente hablar de la magnetosfera, que es el manto del cuerpo electromagnético y radioeléctrico del Sol, del cual nosotros formamos parte, y pareciera ser que hay un bamboleo por lo pronto del eje de la Tierra, y que cuando este es intempestivo causaría grandes transformaciones de la vida, y pues esto se llama la transformación del eje terrestre. Así que si te parece, que sea nuestra siguiente conversación para que Relaciones Públicas pueda darte otro espacio muy pronto. Así que, Luz María, ya lo hemos compartido con Carlos. Mario Duarte,
Carlos Servín, un verdadero genio, un excelente ser humano. Saludos, un abrazo desde Mérida. Hay que vernos pronto para que lo anotes, Carlos. Mario Duarte, que le contactes pronto. Rosy Nieto, excelente tratamiento. Mi salud cambió en un 100%, Rosy. Seguramente que, bueno, voy a terminar con otra propuesta y otra pregunta para ti, Carlos, en un momento más. Laica Roma, ingeniero, aquí saludarlo, gran ser humano, bendiciones. Alejandro Arroyo Padilla, saludos, ingeniero. Marta Espejel, excelente tema, felicidades. Dulce Sepúlveda, excelente. Televisión, excelente. Estar en el televisor, mejor conectarlo a nuestra internet que en lugar de estar en el celular todo el tiempo. La jaula de Faraday, pues es justamente todas las varillas que tenemos en nuestra casa, pues hay que hacerles tierra por lo menos. Jorge Rosillo, ¿dónde lo podemos encontrar? Ahorita vamos a preguntarle. Ingeniero, si nos dice dónde documentarnos sobre lo que mencionó del aluminio y el aislamiento, sí, por favor. Otro programa nos piden, Carlos, y bueno, dos textos, ya mencionaste a Bruce Lipton, a todos estos grandes exponentes de nuestro computador biocuántico, que están trabajando precisamente conjuntamente en la Universidad de Arizona, allá en Nuevo México. Pero danos tus datos de contacto y te voy a proponer que podamos en conjunto, porque estamos trabajando muy bien con nuestros seminarios en línea, porque ya en Pasillos vamos a lanzar un seminario contigo para que nos des mayores datos ya de una manera progresiva vía Zoom, y pues estamos teniendo muchos alumnos en línea. Ojalá que podamos abrir nuestra próxima escuela de ciencias de frontera y seguramente ahí tendremos muchos alumnos de muchas ciudades. ¿Y cuáles son tus datos de contacto? Yo sé que cada vez son más preguntas, pero bueno, lo que se pueda responder, tenemos 10 minutos. Me pueden contactar en Carlos Servín, el alquimista. Estoy en Facebook, estoy en YouTube y estoy en Instagram. Me pueden también contactar como carloselalquimistablog.com. El blog, tenemos ahí una serie de propuestas. Hay mucha información que hemos ido generando. Sí. Al principio del programa me preguntaste por qué tenía que ver lo del alquimista. Así es. Mira, yo estoy involucrado en un proceso de evolución total. No se trata solo de que cambiemos la espiritualidad, porque si dejas la parte eléctrica atrás, la parte química, necesitamos hacer una evolución total. Entonces, aquí es donde entran todas estas tecnologías que hoy te estoy mencionando. Sí. Es muy correcto. El futuro es que tenemos que encontrar el balance entre el sonido, la luz y la energía. Ahí está. Nikola Tesla decía que si quieres pensar en términos del universo es vibración, luz y energía. Así es. Entonces necesitamos regresar a ese punto para hacer el balance de todo nuestro cuerpo. Yo en particular me he metido a hacer el estudio de cómo compensar los elementos, los oligoelementos. En muchas ocasiones el desequilibrio de un cuerpo es porque tienes deficiencia o exceso. Hay 84 elementos. Solo en los últimos años se habla del hierro como deficiente en la sangre, o se habla del calcio deficiente en los huesos, o se habla de alguno de estos que hoy en las bebidas deportivas se incluyen para rehidratarte más rápido. Pero faltan muchos. La marca que tiene el rayito. La marca que tiene el rayito que baja. Ándale. Hay muchos elementos que están siendo ignorados, y de eso se trata, de lo que te estoy hablando. Hoy a mí me ha tocado esta parte de integrar, por ejemplo, los trabajos de Bruce Lipton, de Greg Braden o de del doctor Amit Bhoswani. Te recomiendo mucho un libro de él que se llama El médico cuántico. Médico cuántico, sí.
Él es parte del grupo de investigación de la Universidad Cuántica de Honolulu. El rector ahí es el doctor Paul Droin. Sí. Y es un grupo de investigación muy interesante en donde se está trabajando en todo esto que estás mencionando como ciencias de frontera. Venga. Hay un grupo de trabajo muy interesante ahí. Amit Bhoswani es hindú y él tiene mucha línea de trabajo como Deepak Chopra. Deepak Chopra es otro referente que podemos Y fíjate mencionar. quién lo iba a decir. Deepak Chopra fue uno de los primeros que hablaban del campo de la magia, pero en términos del pensamiento, y todo está basado en el Ayurveda, y siendo él un médico cirujano del corazón, es decir, del todo el equipo cardiorrespiratorio y cardioneurológico, él se convirtió en una persona de referencia a nivel planetario por el efecto del pensamiento, el pensamiento cuántico. Te planteo dos cosas, independientemente que podremos ir preparando un seminario en línea, abierto y gratuito de Ciencias de Frontera, que tú puedes coordinar, que podamos ir generando un seminario en línea de manera conjunta entre nuestra academia, que se llama Holística México, y tus organizaciones. ¿Cómo ves? Bueno, hay que ponernos a trabajar en ello. No te digo que sí, no te digo que no, porque ya tenemos algunos compromisos. Sí. Y de entrada sí te pediría que se pusieran de acuerdo las personas que están coordinando los trabajos. Venga. Sería lo más importante. Muy bien. La otra es, ya para cerrar el programa, tus redes sociales. Nos dice Alejandro Andrade, excelente ingeniero Servín, el gran alquimista. Saludos de Alejandro Andrade. Guadalupe Holguín, muchas gracias. Marnel Pichardo, ingeniero, científico, qué gusto oírlo y verlo como siempre. El té de tomillo, como lo preparo. Mil gracias, bendiciones. Así que bueno, muchos amigos esta mañana en el programa. Tus redes sociales y pues nada, te quedas con una puerta abierta para que podamos interactuar más seguido aquí en Mundo Holístico. Esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Las redes sociales, te las repito, Carlos Servín, el alquimista, Facebook, Instagram y YouTube. En YouTube hay un canal donde pueden ver mucha de la información que venimos trabajando, está a su disposición. Estamos, como muchos saben, dando un servicio de apoyo, un servicio de equilibrio bioeléctrico. Sí. Y bueno, no quiero terminar el programa sin agradecer tu atención, tu compañía y tu conocimiento. No tenía el gusto de conocerte, pero me ha fascinado estar en tu programa. Creo que es de lo más sofisticado que hay para tratar muchos de estos temas que hoy en día nos tienen que dar la evolución hacia la nueva frontera. Sí, nosotros le decimos el salto cuántico, y en verdad que es necesario cuando nosotros estamos siendo testigos todos de esta degradación. En esta semana los narcotraficantes ultimaron 24 jóvenes que, independientemente que estuvieran o no ligados, no son las formas como nos vamos acabando por territorios y control de cualquier mercancía, la que tú quieras, la vida de unos a otros. Cuando vemos que la política se convierte en una mercadería, cuando vemos que las religiones lo que quieren es captar más membresías para poder tener más financiamientos, cuando vemos que la medicina se carga más hacia el sentido del comercio de la salud que realmente el bienestar, cuando vemos que las universidades están siendo más bien agencias de contratación que buscar investigaciones que nos abran los campos de reflexión, y sobre todo cuando la sociedad cada vez tiene más miedo que ganas de transformarse. Justamente estos temas son los que a mí y a muchos como a ti nos une una responsabilidad en donde a cada quien le ha tocado estar en contacto. Entonces yo te devuelvo este privilegio de conversar de esta forma, como se conversa en las universidades,
como se conversa en los foros de buen nivel de ciencia, y pues hace falta que los canales de comunicación como tomen estas líneas de comunicación, porque son muy necesarias. Hoy las personas que nos ven y los que verán este video sabrán que hay una esperanza que está cargada en la posibilidad de la inteligencia del género humano. Y quisiera dejarte una asignatura y tema para el próximo encuentro, que es el siguiente: independientemente de la variación del eje electromagnético de la Tierra y su bamboleo, que nos expliques en bolitas y palitos, cosas muy sencillas, qué es esto del computador cuántico de quinta generación, que ya va en marcha, que ya lo tiene Google, que ya China lo está trabajando, y también en los laboratorios de Silicon Valley, allí donde está lo de Elon Musk en otra densidad. Y pareciera ser que este computador cuántico es una amenaza, pero también es una solución. A ver si nos das un poco de datos en la próxima conversación que tengamos sobre qué es esto, que no necesita ya conectarse de ninguna manera, pero que ya está en contacto con nosotros, este biocomputador que podría ser un nuevo nodo de conciencia para toda la raza humana, prácticamente en los próximos 20 años. Carlos, ¿cómo ves si nos das un poco de datos sobre este computador cuántico? Pues sí, estaría muy interesante que pudiéramos tener esas dos charlas. El eje de la Tierra se ha movido ya muchos kilómetros, y el computador cuántico, inclusive el agua de nuestro cuerpo, es la que se va a comunicar con este sistema. El hidrógeno. Hoy, sí. el hidrógeno, nuestra forma vital, es la que va a estar interaccionando con estos mecanismos que van a ser de comunicación inalámbrica. Antes, te aseguro que no concebíamos el teléfono si no teníamos el cablezote. A mí me tocó esperar casi 5 años a que Telmex tuviera una línea domiciliaria para la casa donde vivía cuando era niño. Hoy vas a la tienda, compras un teléfono y tienes en minutos tu línea y se acabó. Sí. Eso es tecnología. Sí. Va a pasar algo muy similar con las computadoras cuánticas. El carbono que se va a poder flexibilizar en las muñecas, y vas a traer tu computador en el pulso, sí. Se va a conectar. Son tecnologías casi de ciencia ficción, sí. pero ya están aquí. Están trabajando en ello. ¿Sí? Maravilloso. Sí. Carlos, pues muy buenos días, excelente fin de semana, gracias por el vínculo. Se dice que cuando tiene que ser, bueno, pues las conexiones se dan. Y dice Pau Bernardino: saludos, ingeniero, muchas gracias. Estos dos comentarios entraron en este momento. Servando Gil: excelente programa, recibe un afectuoso y cordial saludo. Y esto que pues sí, se parece un poco al taoísmo. No se parece, es taoísmo en su forma más pura, incluso los ejercicios de los ojos. Carlos, nosotros en náhuatl decimos Sencatlasocamati Hueymiac, que quiere decir, traducido, muchas gracias, y pues hasta el próximo encuentro. Excelente fin de semana. El gusto un es placer. mío. Gracias.